Yo digo, eso me pertenece nada más que a mí, que desde el momento que yo veo que la película está iluminada, ahí se acabó. Si yo me entretengo o me despierto a que, ese foco que está ahí, la otra, la sombra, no sé qué, ahí ya algo pasa que no está, que no es correcto. Entonces traté de eliminar todos esos problemas por medios muy simples. Lo que también sucede es que en esa época era, ¿cómo puede ser? La época de las cavernas del cine. En cuanto a material se, ah, es realmente muy primitivo. Había 4 o 5 faroles y ya está. Yo no me servía, no me servía. Yo no podía físicamente, psicológicamente, poner un farol en la cabeza a una persona, una de esas cosas. Es imposible. No lo puedo hacer hoy en día. Es más fuerte que yo. En todo caso, gracias a eso empecé a elaborar sistemas que los volvieron locos a los técnicos. De hecho, como te conté, Contá la historia del jefe de eléctrico que tenías vos ahí en el rodaje. cuando empecé el primer día de filmación en estudio de la película de Antin, Los venerables ya, faros. ya con decorados y pedí lo que quería pedir, que después lo voy a explicar, el jefe eléctrico se fue golpeando la puerta diciendo que eso era una porquería, que eso no era una fotografía. Es muy brutal, es muy agresivo, ¿no? Eso no se puede decir así. ¿Qué sabe además? A pesar de que has hecho tanto cine. En todo caso, volvió a los 2 o 3 días, y ahí se amansó. Simplemente pedí, repito, no había nada con qué hacer eso, ¿no? Y tuve que inventarlo, pedí que pues, estiraran ciertos lienzos de tal color, a pesar que era blanco y negro, pero es muy importante el actinismo de la luz, aún en blanco y negro, cómo recorta la imagen. Digamos lo que sería el techo, el plafón Un techo falso. un techo falso, y le pedí que me pusieran las pasarelas, no me acuerdo, X cantidad de proyectores de los clásicos, pero sin la Fresnel, sin la óptica, Correcto. esa como la de los faros. Sí, directamente a la lámpara. Sí. Eso fue demasiado fuerte para esta persona, realmente no entendía nada, Pero para cualquiera en ese para momento no cualquiera en sirve. ese momento. Entonces empecé haciendo, después lo fui corrigiendo con el tiempo y con las películas, según la película, porque como no sé, dijimos ayer, cada película tiene la fotografía que le pertenece. Si no es así, algo está mal. ¿De acuerdo? Hay muchos directores de fotografía que su fotografía no es para la película, es para ellos. Y eso me parece un error. O si no, hacen algo banal, así simplemente alimenticio, como diría. A partir de ese momento, empecé a desarrollar y a inventarme yo, a fabricarme o hacerme fabricar elementos que correspondían a ese tipo de luz que yo buscaba, que era muy, muy complejo, muy complejo. Pero la cuestión que ese método que está refiriendo cambió la fotografía. Ya ahí él propuso un sistema, pero en ninguna parte, o sea, él fundó acá, trabajando acá, este sistema de luz que empezó a utilizar en muchas partes. Quería agregar que es muy importante, porque ahora no se sabe de eso con lo digital, que una de las herramientas de la fotografía, o sea, no de la iluminación, porque no me gusta mucho la palabra iluminación, de la fotografía que sea fija o de cine, una de las herramientas fundamentales en ese momento, o en cualquier momento, si uno volviera a hacer películas con película virgen, es el tratamiento, sobre todo en blanco y negro, es el tratamiento del negativo, de la exposición y del negativo en el momento de revelar. Bueno, yo sé que esto va un poco chino ahora que la gente no sabe de eso, Claro, pero quiero
afirmarlo eso, que es, hay que ser consciente que no es solamente poner faroles, sino que hay que usar el negativo, digamos, así como dije, cada película debe tener la fotografía que le corresponde, en eso entra también en cuenta que cada fotografía tiene un negativo que le corresponde. O sea, hay que trabajar no de la forma estándar, porque hay una forma estándar. Se revela, supongamos, 5 minutos, 15 segundos, la película X, a tal gama, ya está, el gama normal. No, eso tampoco nunca me interesó. Jamás usé una película en blanco y negro en su gama normal, jamás. Pero claro, eso requiere un trabajo a priori, engorroso, trabajoso, aburrido, de buscar ese negativo ideal por la exposición y el revelado. ¿Okay? Correcto. Bueno, después de esta etapa de Argentina, Ricardo y su familia viajan a Brasil. Y ahí comienza la etapa brasilera, donde Ricardo filma con también nuevos directores del Cinema Novo. Y me gustaría que cuentes tu experiencia fundamentalmente con la película que vos más recordás con afecto. Sí, no, porque es importante aún hoy en día. Sí, por eso, y que se va a proyectar acá también en el festival, que se llama Los fusiles de Rui Guerra. Esa película no tiene, es fechada, años 60, pero no tiene una arruga cinematográfica. Es una película redonda y perfecta. Llego a este sitio que no conocía, que era el nordeste brasileño, con una luz brutal, como podría serlo filmar acá. Ayer en Purmamarca casi me desmayo cuando vi esa luz, era una cosa descomunal. Fue como haber comido, no sé, algo, una esencia me dio ayer. La luz de Purmamarca. Estaba como me empaché, digamos. Entonces traté de imaginar cómo exponer y fotografiar esa luz durísima, fea. Entonces no hay que ir contra ella, hay que ir con ella. No se puede contrariar eso. Esa luz no se mejora. Hay que pegarla de alguna forma. Esa es mi filosofía fotográfica. Entonces, una vez más, trabajé el negativo, que ya no era el negativo Dupont, que era maravilloso, lo trabajé en el revelado y en la exposición. Entonces, en vez de ir contra esa luz tan dura y brutal, y usando, digamos, elementos de iluminación que haría muy falso, que eran muy, es lo que dije antes, una cara, un rostro que se ve que está iluminado, ya no sirve. Esa es mi filosofía. Entonces, prácticamente no usé, es muchísimo en exteriores, prácticamente no usé nada, casi nada afuera. De eléctrico nada. Ahí descubrí el Tergopor. Se empezaba a fabricar y empecé a usar un poco de eso, pero jamás una luz puesta. En todo caso, decidí que iba a exponer para las sombras y dejar que el resto se queme, que es un poco la impresión que es muy diferente de Purmamarca de ayer. Es totalmente lo opuesto. En el nordeste hay una luz brutal, pero no tiene esa limpieza, esa claridad increíble. Tiene una especie como de bruma, siendo que no hay bruma ahí, pero hay una pequeña bruma que hace que todo sea medio como confuso. Uno está enceguecido por eso. Entonces yo quería reencontrar eso que uno ve, que corrige el ojo, porque el ojo lo corrige. Esa es la trampa. No hay que fotografiar lo que está viendo el ojo, porque si no uno se equivoca. Hay que interpretarla y ponerla en la fotografía. Correcto. ¿Okay? Correcto. Entonces, pues, bueno, esta película que yo cuando lo conozco a él en Río, por esa época,
yo estaba estudiando el cine y él estaba rodando con Leon Hirschman una película en colores. Fue tu primer película en colores, justamente, que se llamaba Garota de Ipanema, una película que quedó como una película de una comedia con música, y él estaba rodando y ahí lo vi, él me invitó al rodaje y lo vi utilizar por primera vez la luz de relleno, porque Castellino, que era el boliche mítico de Vinicius de Moraes, no sé si ustedes recuerdan quién era Vinicius de Moraes, el gran autor brasileño, el gran poeta de la bossa nova, era un boliche mítico, ahí iban toda la gente, era un boliche de moda en Ipanema. Y él estaba iluminando y ahí vi cómo funcionaba la luz de relleno, que para mí era nuevo. En la escuela que yo estudiaba no se utilizaba ese sistema. Así que nada, fue una experiencia muy importante y para él recuerda, insisto, pueden verla en el festival. Los fusiles de Rui Guerra se está proyectando en las películas que están seleccionadas a raíz de la visita de Ricardo. Y ya vamos a Europa, o sea, de aquí vamos a Europa y Ricardo se reencuentra, o no se encuentra, descubre toda una industria que empieza a requerirlo como director de fotografía, y eso era un honor enorme para un director argentino, es inédito, nunca había ocurrido que... un detalle, yo no fui a Europa porque quería ir. No. Nunca pensé ir a Europa. Fui con Rui Guerra a hacer su otra película que se volvió una película culto, Los Dulces Cazadores, Sweet Hunters. Y de ahí el destino, ¿te llevó el destino? Sí. Por eso. Exactamente. El destino lo encuentra en Francia, y en Francia empieza a tener requerimiento de los grandes directores. Pero en el 69, 1969, antes, digamos, donde hace las grandes, o por lo menos las películas más conocidas, toma contacto con un muchacho que había ido a Francia en la década del 50 a ser ayudante de Bresson. No sé si ustedes saben quién es Bresson. Robert Bresson es un director extraordinario, uno de los directores más importantes. Muy especial. Muy especial, pero un tipo muy importante en su visión del cine, discutible por supuesto, pero un innovador. Y Mushnik, ¿no? Nuestro amigo Mushnik es el que lo invita a Ricardo a participar de la película Invasión. Pero antes habíamos hecho... ¿Con Mushnik? Sí, con Mario... con Hugo Santiago hicimos... ¿Con Hugo Santiago? Sí, de cortometrajes especiales que me gustó mucho, por eso trabajamos antes, donde ahí tomamos confianza uno al otro y entendí lo que él estaba buscando. Correcto. Eso fue importante, el trabajo previo. Fue importante. Muy divertidos, muy lindos. Hugo Santiago Mushnik, de que estamos hablando, finalmente encara con una película que tiene dos autores que sería imposible, es un sueño, ¿no? Tenerlo a Bioy Casares y Borges como guionistas, ¿no? Imagínense tener una película con estos dos monstruos escribiendo la película. Bueno, le toca a Ricardo participar como DF, y también película que estamos proyectando en el marco del festival y que para mí me parece una película extraordinaria, es una película maldita en todo sentido, porque los historiadores la consideran una de las películas más importantes de la historia del cine a nivel mundial, y aquí no tuvo buenas críticas, pero fue un fracaso por el momento en que se exhibió la película, por las circunstancias políticas, por muchas razones. La película no funcionó. Y es extraordinaria, la película es extraordinaria. Incluso después la película, durante la dictadura militar, fue un Falcon de los viejos, y los Falcon que uno ya en las pesadillas uno los vio, a Alex tomó las latas y secuestró las latas de la película. Y se las llevaron. O sea, los militares de repente vieron que las latas en Alex representaban un peligro potencial de subversión y se las secuestraron. Por suerte aparecieron años después, fueron recuperados. Pero se perdieron 5 o 6 latas. El dato que está dando... Que no se sabe si las robaron para hacer peines, que se estilaban en la época, ¿sabías?
se robaban latas de negativos y de positivos, sobre todo de negativos, porque es más útil, y para fabricar peines, porque era celuloide. No se sabe. Bueno, es una cosa demencial lo que ocurrió con esta película, pero sin embargo, bueno, nada, la película la pueden ver en el festival, se las recomiendo muy particularmente porque Invasión es una película extraordinaria. Y ahí comienza tu tarea y tu trabajo, y me gustaría que nos cuentes un poco, por ejemplo, trabajas en una película que yo amo, que es Providence. ¿Cómo? Providence, Ah. de Alain Resnais, que es un director que a mí me gusta mucho y lo respeto enormemente. Y me gustaría que cuentes un poco cómo fue tu experiencia con Providence, película que también se está proyectando en el festival, y que cuentes cómo fue trabajar con Alain Resnais. Providence realmente fue una cosa extraordinaria. Yo estaba aterrado frente a un monstruo como Alain Resnais, que aparte de todo era un tipo, qué sé yo, fantástico, era la relación, un poco frío, así como pueden ser los franceses, los europeos. Un tipo un poco frío, pero intelectualmente extraordinario. Tanto es así, hablamos muchísimo, vimos muchas cosas, fotos, etcétera, durante el trabajo previo y nos hicimos realmente muy cercanos, también hablando de música, de foto fija. Era un excelentísimo fotógrafo, buenísimo. Me costó mucho entender lo que él quería porque el guión era muy cerrado, diría yo, no sé cómo decirlo, muy misterioso, porque no conseguía entrar, salvo cuando la vi la película terminada, no conseguía entrar al comienzo digamos, más que entrar, penetrar en su psicología qué es lo que quería. Después entendí, pero me costó mucho trabajo, y tanto es así que también, aunque no era en blanco y negro esa película, tiene un trabajo de negativo complejísimo, complejísimo. Lo que fue una desgracia, claro, nadie sabe y no se da cuenta, para mí, y que aún hoy lo lamento, es que ¿hay algún productor acá? ¿No hay productores aquí? Espero Sí, que no. Diana Frey, ¿cómo que no? Tenés una No, productora, una señora productora. este, voy a hablar muy mal de los productores. Yo tengo la sensación y la experiencia que el director de fotografía traspasa el umbral de una productora y se transforma en un enemigo. ¿Eh? Pero es al revés, el enemigo es el productor. Esta producción, que fue una producción enorme para Francia, de costo, enorme, para esa época, todo construido, una complejidad de decorados que no se pueden imaginar, pisos que suben y bajan, escaleras que aparecen donde no estaban, escaleras larguísimas que aparecen donde no estaba 3 segundos antes. Qué loco. Bueno, pisos que suben y cambian de posición, es una cosa complejísima, mecánicamente compleja. En fin, tuve que trabajar, qué sé yo, pasé un mes, un poco como con Invasión, me pasé un mes, filmaba día por medio. Perdón, yo estaba en algo que quería terminar de decir. La que yo dije que lamentaba es que estos productores no tuvieron la sensatez de hacer que esa película se revelara en Technicolor de Londres, porque les hubiera sido más barato, pero hubiera tenido exactamente, que no obtuve, claro, ustedes no lo saben, lo que yo quería. Y además esa película, procesada por el laboratorio Technicolor con las 3 matrices de la época, hubiera durado cientos de años. En todo caso, no solo que no se reveló en Technicolor, sino que se reveló en el peor laboratorio de París. Porque
cuestiones de guita siempre, ¿no? Dinero, daban facilidades, que es una estupidez que no tiene perdón. Pero bueno, son cosas que yo sé, el público no sabe. No, yo la ignoraba totalmente y la estamos sabiendo. Bueno, por eso tu testimonio es importante saberlo eso, el testimonio hay que ser consciente de esas cosas. En todo caso, no solamente se reveló en ese laboratorio, que además la toma más importante, que dura como 10 minutos, al final de la película, tardamos 3 semanas en construir algo y en estudiar con brújula y reloj, qué iba a pasar con el sol en el momento de firmarla, porque era importante que durante una enorme, con una grúa grande que sube y que va en una enorme panorámica, vuelva a la mesa y ya no hay sol. Había sol antes. ¿Te das cuenta? Tremendo, tremendo. Bueno, esa toma que dura 10 minutos me la arruinaron en la película, en el laboratorio. Es una película extraordinaria que yo recomiendo verla, Providence, de Alain Resnais. Bueno, y ahí hay directores que ya son míticos para el público nuestro, como Costa Gabras, cuando realiza Missing, que se filmó en México porque estaba la dictadura de Pinochet. Me gustaría que cuentes un poquito cómo fue Missing. Bueno, Missing es otro caso. Costa Gabras, no el director. Es otro caso menos grave, diría yo, porque Costa Gabras es ese tipo de director político que derrumba puertas abiertas. ¿Entendés la expresión? Es una expresión francesa. Derrumba puertas que están abiertas. He trabajado de una forma muy especial. Él fue uno de los más grandes asistentes de dirección de la época y se conoce así la gramática cinematográfica. Entonces filma mucho, después la compone. En realidad él hace su película en la sala de montaje. Porque hay tantas opciones, a mí no me gusta eso. Y creo que, como decía Buñuel, yo corto la claqueta y la pego. O sea, sabe lo que hace, no hace falta tener 500 tomas diferentes para después volverse loco y elegir cuál era. Está bien, es una forma de protegerse. En todo caso, Costa Gabras es un cineasta más, lamento decir eso, más banal, más, diría, normal, lo que no es muy bueno. Es como que, por ejemplo, no quiere cosas raras. En esa película yo quería hacer unas cosas raras y él no me dejó porque hay racontos, hay flashbacks que hubieran merecido tener otro tratamiento. Porque si no se funden demasiado en la película y de pronto a veces el espectador se siente desubicado. Yo pienso eso. De todos modos, fue muy simpático salvo la polución del DF, que era terrorífica, andábamos con máscaras para trabajar en la calle todo el día, tenés que tener máscara de oxígeno. Por la contaminación. Sí, se caían pájaros muertos, por favor. Porque fue filmada, simulada, digamos, en México, lo que sería Chile, ¿no? Bueno, acá tenemos nosotros que no tenemos contacto ni experiencia con estos directores que son casi míticos, empezamos a ver un tras de escena, ¿no?, que nos cuenta un poco Ricardo, por eso es interesante su testimonio. Hay otro director que yo sé que vos guardás un cariño y una relación de amistad muy profunda y que hiciste 2 películas maravillosas, El baile y La familia. Bueno, pero ahí son palabras mayores. Ustedes no sé, supongo que la han visto, ¿no? El baile y la familia de Ettore Scola, un director italiano que fue y marcó toda una época del cine italiano, post-neorrealismo, de lo que se llamaban los directores italianos de la década del 70, que surgió una generación maravillosa, entre ellos Ettore Scola.
me gustaría que cuentes un poquito. Un pequeño detalle, Sí. Héctor Escola vivió casi un año en Argentina porque vino para escribir el guión de otro director, creo que a fines de los 60 por ahí. Vivió acá y mientras escribía el guión, sí, es un detalle que nadie conoce. Él es director de Una Giornata Particulare. Es ¿no? uno de los films más importantes para mí de toda la cinematografía. No sé si ustedes lo han visto, Una Giornata Particulare es una locura, es una película increíble. Lo que a mí me emociona de él, y por eso lo quiero tanto, no es un Murnau, no sé qué, Sí. Es un genial ser humano y lo transmite en las películas. A mí lo que me interesa en las películas es que sean humanas, no idiotas o banales. ¿Entiendes? Entonces uno ve la Giornata Particulare es de una humanidad descalabrante, Sí, es una cosa que no se puede creer. Con, y la fotografía de Ligure. Bueno, con Marcelo Mastroianni y Sofía Loren, la pareja central, ¿no? Bueno, y estamos hablando de estos directores que trabajan, y ahí Ricardo metido haciendo luz y haciendo fotografía y transformándose en uno de los directores de fotografía que todos estos monstruos pedían y requerían para su film. Trabajaste mucho con un personaje, un director que no es de los conocidos, porque no creo que haya tenido éxito de taquilla, pero que es Raúl Ruiz, un director chileno, a quien yo conocí también cuando era muy jovencito. Otras palabras mayores. Diferentes y que aquí trabajó Ricardo con una película que es una adaptación de la novela de Proust, La búsqueda del tiempo perdido. Sí, es una especie de síntesis. De síntesis de la novela de Proust. Proust yo creía que no se podía traducir en cine. Es inadaptable. Pero además me acuerdo que me reí cuando me dijo que era eso, el productor que me llamó por teléfono, dijo, Proust en cine es imposible. Pero cuando leí el guión me caí de cama. Con John Malkovich como protagonista, entre otros. John Malkovich, una película increíble sobre, insisto, yo coincido totalmente con Ricardo, yo creí que Proust era inadaptable, son 3 tomos de Búsqueda del tiempo perdido. Sí, es enorme. Y logró hacer una película fascinante. Y me gustaría que cuentes algún detalle de tu relación con Raúl, porque también la idea que vos estuviste trabajando con ellos y nos estás dando una visión ya más cercana a lo que eran en realidad como seres humanos. Exactamente, eso es lo bueno. Bueno, Raúl Ruiz, curiosamente, a pesar de que vivíamos en la misma ciudad, una vez nomás me encontré, me lo presentaron hace muchísimos años, ni siquiera era en París, no sé dónde era. Y por esas cosas de la vida nunca nos encontramos ni trabajamos juntos, pero él específicamente yo creo que era algo suyo eso. Él no creo que hubiera querido que yo hiciera la foto de otras cosas suyas, ¿no? Me parece. En todo caso, fue muy insistente en que yo estaba con dudas de esa película por una serie de problemas de producción del productor, que era un loco escapado, en portugués, pero que ha producido cosas de gente también improducible. Y al conocerlo y a hablar muchísimo sobre este tema, además yo que era un loco de Proust también, es más, he vuelto a releer Proust después para ver cómo reencuentro en el libro lo que fabriqué. En todo caso, es un personaje muy especial, es chileno, es un poco misterioso, ¿no? Es alguien que se abre así, muy mapuche, ¿no? Pero fantástico. Trabajar con él para mí, qué sé yo, era una pura delicia, ¿no? Era una fortuna haber trabajado con él porque nos entendíamos perfectamente y yo hacía lo que quería. Hay un detalle que a mí me emocionó muchísimo. El día de la primera filmación de lo de Proust, creo que fue. Sí, lo de Proust. O sea, nunca habíamos trabajado juntos antes. Entra al estudio,
Sí, la estuve por seguro. Estuvo, en fin, un decorado enorme, enorme, enorme. Tiene una cantidad de material inverosímil. Ve todo, zorro viejo que él era, y dijo como para sí, pero yo estaba cerca, por casualidad, al lado de la cámara, en voz baja dijo, ah, creo que ahora voy a poder hacer la película que quiero. Que me pareció un enorme Oh, honor, pero ¿qué te parece que me te... dejó con taquicardia. ¿Qué te parece? Y bueno, Siendo él como era, sí, yo lo conocí cuando era muy jovencito, éramos todos jovencitos. Bueno, este director tan particular, Raúl Ruiz, que vivió en Francia y murió hace unos años, fue uno de los que Ricardo recuerda con mucho afecto personal. También rodó con Miguelito, en fin, con muchos. Pero me interesa llegar a tu última película con Raúl. Es una película que vos la querés. la quiero mucho. Klimt. Ustedes no sé si saben quién fue Klimt, el pintor austríaco. Es un pintor increíble, un personaje único. Su pintura es muy especial. Pintura muy especial. Con Marcelo estuvimos en el museo hace un año y pico, en el museo en Viena, que es increíble. Ah, bueno, ahí Es de locos. Bueno, la cuestión es que Raúl Ruiz hace su última película y luego muere. Y Ricardo hace su última película. Entonces, no, por suerte. Me gustaría que cierre esta evocación, este recuerdo, con esta película que además la recordás con afecto. También es ese trabajo previo de cháchara, ¿no? De pura cháchara, pero también mirando fotos de época para decidir el tipo de fotografía, de iluminación por una vez, de dónde viene porque la importancia que nadie se plantea eso, me parece, o no es consciente de eso, que es lo más esencial que puede tener como meta un fotógrafo, un director de fotografía, es de dónde y por qué viene la luz. Eso no se puede mover de ahí. El que no piensa en eso, no piensa. Entonces, en ese estudio de la época, porque atención, está la época, está el pintor, y están los sitios que yo no conocía, en el comienzo del siglo XX, en Viena. Tuve que imaginarlos, preverlos. Miren, antes de que me olvide, quiero decir esto porque es exactamente lo opuesto. Qué interesante. Me sucedió en mi última película lo opuesto de lo que me sucedió con Antin, mejor dicho, con el jefe eléctrico de Antin, que se fue y golpeó la puerta. Que te abandonó. Sí, y que me abandonó. Tenía un equipo alemán de Múnich, de eléctricos, pero allí trabajan diferentes, son eléctricos, son maquinistas, construyen cosas, es una cosa extraordinaria. O sea, estar con esa gente no se puede creer. Pero lo mejor de este asunto es que un día me quedé muy amigo de él y lamento no haber hecho otras películas. El jefe eléctrico me dijo en un momento, me lo sigue diciendo por carta cada tanto, que yo le devolví las ansias y las ganas de hacer cine. Oh, qué maravilla. Qué lindo. Eso fue muy lindo. Eso para mí lo valoro tanto como las cosas que después han hecho los directores. Bueno, en todo caso, en Klimt, una vez más, había todo un estudio previo, con fotografías de época, en blanco y negro, por supuesto, de los decorados vieneses. Prácticamente no hay un solo plano o dos de toda la película en exteriores y un tercero de noche, en exteriores pero muy pequeño, digamos, de tamaño. Todo el resto, todo es interior y estudio. Se hizo mucho en estudio, pero en Alemania.
lo que era su atelier. Se reprodujo el atelier con las fotos y los planos verdaderos, exacto centímetro por centímetro. Entonces hubo todo ese trabajo previo y después decidí algo, en fin, decidí lo que iba a hacer como estilo. Mucha gente se cree que, la pintura, vamos a pintar como Vermeer, como te conté ayer, por ejemplo, ¿no? A imitar, eso es una estupidez total. El cine no es pintura, es una forma de pintura, pero además se mueve. La pintura es estática. En todo caso, y además Klimt no es un pintor de 3 dimensiones, es chato, porque todo lo que él pinta son alegorías chatas. No hay profundidad, no hay perspectiva, son cosas planas que te producen impresiones. Fundamentalmente mujeres. ¿Cómo? Fundamentalmente mujeres. Es la historia de las mujeres. Se supone que hay, por lo menos, había, algo así, un poquito menos, 90 y tantas chicos, hijos de él, con sus actrices. Existe eso en la película también. Perdón, actrices, modelos. Modelos, con su modelo. Era muy, muy importante. De hecho, se murió de sífilis. Sí, sí. Sí, sí. Egon Schiele lo vino a ver, y Schiele, pobre, se murió de la gripe española 3 días después. No me diga. Y Schiele para mí es extraordinario, en fin, es una cosa. En fin, entonces decidí yo prácticamente, y así lo hice, así lo fabriqué con la ayuda inestimable de este jefe eléctrico que era así, fuera de serie, y tuve muchos buenos. Bueno, esta fue la película que se despidió de la actividad profesional. Lo que no se despide nunca es su mirada, su sabiduría, su experiencia, que es para nosotros, este público que tenemos la suerte de estar acá esta tarde en el Mitre, escuchando a Ricardo Aronowitz hablando de estos monstruos y contándonos cómo fue su vida a través del cine, a través de la edición de fotografía. Te agradecemos muchísimo, Ricardo, yo personalmente, yo agradezco. y que estés con nosotros. Así que nada, gracias por estar acá.